Siguiendo, hermanitos, con la explicación de la Biblia o la división de la Santa Biblia. Viene a ser el número 5. Ahora nos toca el Nuevo Testamento, que son 27 libros. Son 4 evangelios. El Evangelio según San Mateo, 2 evangelios según San Marcos, 3 evangelios según San Lucas y el 4 evangelio según San Juan. Hechos de los Apóstoles, 1 libro. Cartas de Pablo, 9 libros. Una carta a los romanos, una carta a los corintios, 2 cartas a los corintios, carta a los gálatas, carta a los efesios, carta a los filipenses, carta a los colosenses, una carta a los tesalonicenses, 2 cartas a los tesalonicenses, cartas pastorales, 3 libros, una carta a Timoteo, 2 cartas a Timoteo, una carta a Tito, carta a Filemón, 1 capítulo, carta a los hebreos, 13 capítulos, carta católicas, 7 libros, carta de Santiago, una carta de Pedro, 2 cartas de Pedro, una carta de Juan, 2 cartas de Juan, 3 cartas de Juan, carta de Judas, Apocalipsis, 1 libro. Nuevo Testamento. Los 27 libros que constituyen el Nuevo Testamento son un conjunto de testimonios referentes al impacto que produjo en su tiempo esta persona única de Cristo Jesús. Su mensaje fue para ellos un llamado a superar su nacionalismo y fanatismo para encontrar el conocimiento verdadero y el reino de Dios. El pueblo judío no creyó en Jesús, no por eso perdió su vocación divina. La Biblia antigua que guardaba fielmente se prolongó en una tradición viva que le permitió jugar un papel histórico como portador de la verdad divina y de sus exigencias de justicia. La no aceptación de la evangelización de los judíos en Palestina era una razón más para que se anunciara el Evangelio a los otros pueblos, y en pocos años la iglesia empezó a difundirse por todo el mundo entonces conocido. Fue entonces cuando las comunidades cristianas se preocuparon por reunir los escritos que contienen la predicación de los apóstoles y recordaban las experiencias fundamentales de los primeros creyentes. Evangelios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, la que corresponde al Hijo único, cuando su Padre lo glorifica. En él está la plenitud del amor y de la fidelidad. Juan 1:14. Evangelio significa buena noticia. Ciertamente en las páginas de los evangelios se anuncia la noticia más agradable y trascendental. Dios se hace hijo del hombre para que el hombre se haga hijo de Dios y se salve. Los evangelios son 4. Los 3 primeros de Mateo, Marcos y Lucas se parecen en muchos pasajes, llamados evangelios sinópticos. Juan nos lleva a un conocimiento más profundo de la persona de Jesús. Mateo, 28 capítulos. Anuncia la llegada del reino de Dios reconociendo en Jesús al gran maestro de la humanidad. Fue discípulo de Cristo. Escribió su evangelio del 80 al 85 después de Jesucristo, en Jerusalén en lengua aramea, escrito para los judíos que se convertían al cristianismo. En Jesús se cumplen las promesas y las profecías del Antiguo Testamento. 2. Marcos, 16 capítulos. Es el más breve. No perteneció a los 12 apóstoles, pero fue discípulo de San Pedro. Escrito más o menos en el 70 después de Jesucristo y publicado después de la destrucción de Jerusalén.
Su propósito es demostrar que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador de los hombres. 3. Lucas, 24 capítulos. Se da cuenta que el paso de Jesús entre los hombres va a cambiar la historia del mundo. Escrito en el 75 después de Jesucristo, escribía para los gentiles, griegos convertidos. Es considerado como el libro más tierno y hermoso que jamás se haya escrito. Es también considerado el Evangelio de la alegría y de la buena nueva. 4. Juan, 21 capítulos. Manifiesta el misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y la comunicación íntima de Dios con el hombre para su salvación por amor. Escrito entre los 90 y 100 después de Jesucristo. Es diferente de los 3 sinópticos. Presenta a Jesús como el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Es el Mesías esperado. Amén.